Amigas y amigos, muy buenas lo que sean, tardes, noches o días, depende cuando vean ustedes este video, para comentar con ustedes primeramente dos cosas. Una es que este miércoles, justamente a las 6 de la tarde, rebasamos en el canal los 50,000 suscriptores. O sea, la comunidad de 500 noches ya llegó a los 50,000 suscriptores. Es más, ahorita les voy a decir exactamente en el momento de grabar este video cuántos suscriptores ya tenemos. 50,428 hasta el momento de grabar este video. Y la otra es que justamente hoy hemos llegado también a los 15 millones de vistas en el canal, en este canal, en el que ustedes están viendo. Y coincidentemente, antes de cerrar el año, cumplimos estas dos metas coincidentes que a mí me dan muchísimo gusto. Y desde luego toda mi gratitud a la gente que se ha acercado a esta comunidad, porque desde que empezamos hemos hecho cosas realmente maravillosas para nosotros y para este país. Hemos construido ciudadanía, hemos creado nuevas ideas, hemos hecho muchas cosas valiosas. Hasta una marcha hicimos, fíjense. Oigan, fíjense que les había platicado lo siguiente, que estaba leyendo un libro, que se llama Cómo mueren las democracias. Este libro me llamó mucho la atención por dos razones. Una de ellas es que fue el libro que sacó Emilio Álvarez y Casa cuando fue la discusión de la reforma electoral. Lo sacó y me llamó la atención y no lo había visto antes, entonces lo busqué. Y el día que hicimos esta reunión de evaluación del frente antes de cerrar el año, creo que fue el 16 de diciembre o 15 o 16 de diciembre, terminando, fue el día que le dispararon a Ciro Gómez Leiva, esa misma noche. Ese día, René Arce, con quien hicimos aquella reunión previa, quien convocó a esa reunión previa para la organización de la marcha, me comentó justamente también de este libro, del Cómo mueren las democracias, y de dónde había surgido su preocupación por generar esa reunión con muchos líderes y convocar a la unidad en defensa de las instituciones. Me di la tarea de buscarlo, lo estuve leyendo, me llamó mucho la atención, sobre todo por una cosa que les quiero contar. Una cosa que me llama mucho la atención es que, obviamente, no sé si alguno de ustedes ya lo había leído o lo había visto, pero guarda un nivel de coincidencia muy alto. Aunque habla propiamente de la situación de Estados Unidos en la época de Trump, de cómo llegó Trump, cómo comparan los autores Steven Levinsky y Daniel Ziblatt, cómo comparan la situación de Estados Unidos y el riesgo en el que la democracia, estuvo durante la época de Trump. Este libro terminó de escribirse en 2018. Se publicó en septiembre del 2018. Entonces aquí prácticamente pues López Obrador no figura, no está. No tiene nada que ver. Las comparaciones que se hacen con Hugo Chávez, con Putin, con Daniel Ortega y con otros dictadores del pasado. Y hay varios puntos que quiero señalar. Incluso hice algunas notas porque me llama la atención cómo guardan similitudes todos estos líderes autócratas, estos tiranos, que tienen un modus operandi propiamente calcas uno de otro, ¿no? Un escenario distinto a lo que se maneja aquí es el caso, por ejemplo, de Chile. 1973, el golpe de Estado en Chile, en el que fue derrocado depuesto Salvador Allende, un presidente de izquierda, y que fue asesinado y que fue depuesto por Augusto Pinochet de manera violenta. Desde entonces no han prosperado las dictaduras o los regímenes tiránicos o antidemocráticos de una manera violenta. La gran mayoría han llegado por la vía democrática. De hecho, Hugo Chávez intentó primero de manera violenta, no le salió, y entonces desde la cárcel
se preparó para llegar por la vía democrática. Algo similar hicieron Mussolini y Hitler. De hecho, estuvo en la cárcel Hitler. Pero tienen estos gobiernos algo en común. Tienen una fachada democrática, ¿no? Ellos se asumen como demócratas, pues porque llegaron de una manera democrática. El pueblo, bueno y sabio, les dio el triunfo. Llegaron mediante elecciones como Chávez, como Fujimori, como el propio Pedro Castillo, Evo Morales, Daniel Ortega, Putin y hasta Trump. Y todos ellos han tratado de erosionar y de destripar, dice el libro, el término me llama la atención, destripar a la democracia. Algunos lo han logrado y algunos no. Sin embargo, el modus operandi es que lo primero que hacen es un librito, es lo que hemos estado viendo. Pero lo que me emociona es lo que les voy a contar al final, es de lo que estamos haciendo nosotros como ciudadanía. Se agandallan a las instituciones de la democracia y las carcomen desde adentro. Las van destruyendo poco a poco y entonces se quedan con el cascarón democrático y se asumen como demócratas. De hecho, los cubanos se asumen, el gobierno cubano se asume como una democracia. Háganme el chingado favor. Bueno, otra cosa es que se crean enemigos. Y esos enemigos se llaman el imperialismo yanqui, la mafia del poder, etcétera, etcétera, y persiguen a políticos, empresarios, periodistas o líderes de cualquier tipo, los declaran enemigos públicos y los linchan pública y políticamente, como ha pasado en este país, como por ejemplo con Ricardo Anaya, con los periodistas, como con Carlos Loret, como hasta Chumel Torres, pues es linchado públicamente. Y al mismo tiempo, entre estos grupos buscan a sus propios aliados. El problema y la diferencia que hay, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, es que en Estados Unidos tienen mayores libertades porque no dependen más de sus audiencias que del presupuesto gubernamental. Y aquí el problema es que la mayoría de los medios, los políticos, etcétera, etcétera, todos dependen del poder político. Por eso, pues todo el mundo se alinea al poder político. Y eso complica un poco más las cosas. Aún así, pues hay mucha gente como nosotros que no se alinea y que no se va a alinear ante un autócrata. La otra cosa que hacen es que rompen las reglas democráticas y rompen todo indicio de tolerancia mutua y dejan de reconocer a los adversarios como interlocutores legítimos y ahí se rompe todo. Es decir, el país nomás es para ellos y todo lo demás son enemigos, adversarios, no merecen ni siquiera ser escuchados. O sea, el presidente jamás, nunca se ha reunido con los líderes de la oposición, nunca, porque los considera enemigos, no los considera adversarios políticos, no tienen su estatus. Eso no lo había hecho antes ningún político. Y desde luego rompen con todos los puentes de entendimiento que pueda haber entre unos y otros. Es decir, nomás lo que dicen nosotros vale. Lo de ustedes son enemigos, traidores a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente es esta polarización la que favorece el régimen tiránico o dictatorial. Porque se pone por encima de todas las diferencias políticas naturales, pues, entre adversarios y entre ideologías distintas, y se convierte en el peor enemigo de la democracia. La polarización es el peor enemigo de la democracia porque es la falta de reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad. No respeta ni reconoce al otro y descalifica todo lo que sea distinto, ¿no? Para combatir esto, que es la parte creo que es la más relevante, la más importante de todas, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Y justamente es lo que me llama la atención, es que muy buena parte de lo que indica este libro de lo que tenemos que hacer es lo que ya estamos haciendo. Dice, entre otras cosas, que se necesita más que miedo e indignación para combatir al tirano. Mucho más que eso. Se necesita imaginación, se necesita organización. La democracia hay que defenderla, además, pues, en las urnas, básicamente a través de las instituciones. Y
además de las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte, la Cámara de Diputados, los poderes, pues, como tales, es importante fortalecer algo que está bien flojo en este país, que son los partidos políticos. Los partidos políticos, si ustedes se dan cuenta, son una especie de remedo. Tienen los usos y costumbres que estamos combatiendo hoy. Es una reelección en el PAN. El presidente del PAN es reelecto, resultó reelecto. Alejandro Moreno Cárdenas se acaba de autoextender el mandato. En el PRD más o menos es lo mismo. Son sus usos y costumbres. Esas son las que hay que cambiar, porque los partidos son débiles ante esto. No son partidos propiamente democráticos en su vida interna y eso debilita su autoridad moral, como para enfrentarse pues, a un verdadero dictador, ¿no? Es decir, primero arréglate tú mismo. Por eso digo que hay que cambiar las reglas completas de todo y democratizar a los partidos, acercarnos como ciudadanos más a los partidos. No necesariamente te tienes que afiliar, pero sí estar cerca de ellos porque son, diría el Instituto Nacional de Transparencia, son sujetos obligados, reciben dinero público, son entes de interés público y ahí es donde nos tenemos que meter, entre otras cosas. Pero lo más importante es que entre situaciones excepcionales tenemos que hacer cosas excepcionales y las cosas excepcionales son como por ejemplo pues el hecho de que antes sería pues muy poco probable y muy poco sensible que como ciudadanos juntáramos a todas las fuerzas políticas, pero en situaciones extraordinarias es justamente lo que más se fortalece, que entre los diferentes se junten. Esto es lo que más efecto hace a un tirano, a un dictador. Es lo que más trabajo le cuesta enfrentar. Y justamente creo que por ese camino vamos. Nos faltan algunos, pero por ese camino vamos. Pongo yo, este es un ejemplo mío, imagínense ustedes que somos inocentes y que hay alguien que está planeando una fuga estamos presos, presos políticos, estamos en un penal y alguien les dice, si no te escapas del penal te van a matar. Entonces tienes la imperiosa necesidad de escaparte del penal. Y en ese escape del penal, pues hay otro tipo de gente que está en circunstancias como la tuya y que no te cae bien, que a lo mejor hasta delincuentes son de a de veras y dices, pues es que con estos güeyes tengo que arar porque son los que hay. Tenemos que escapar y tenemos que ponernos de acuerdo. Eso no significa que seamos compadres, amigos, estamos aliados en una sola causa. Creo que lo pondría mejor de otra manera, en salvar una causa. Y la patria, me parece que el país lo merece, lo vale. Punto fundamental de lo que establece aquí este libro, que me llamó mucho la atención, es que perder la democracia es mucho peor que perder una elección. Por eso las diferencias se deben quedar de lado y afuera. Pero ¿cuáles son? Muy brevemente, claro, en un libro es mucho más profundo, pero puntos muy importantes, que es lo que me gusta más de esto, de que son las cosas que nosotros estamos procurando, pero además debemos enfatizar más. Una de ellas es que, desde luego, la participación ciudadana es fundamental. Sin participación ciudadana no se puede rescatar la democracia. Fundamental. Segundo, hay que recurrir por encima de todo a los cauces institucionales. Tratar de derrocar por la fuerza lo fortalece en lugar de debilitarlo. Pasó en el caso de Hugo Chávez. Trataron de derrocarlo con otro golpe de Estado y lo único que hicieron fue fortalecerlo más. Y así ha pasado con otros. En el caso, por ejemplo, de Colombia, justamente fue al revés. Optaron por las causas institucionales y lograron sacarlo de la presidencia. Otra cosa es que la unidad de la oposición es fundamental. Sin la unidad de la oposición y además, entre más diversa y más diferente sea, más fuerte es en contra del tirano. Y algo que nos corresponde a nosotros es, como ciudadanos, y que la verdad
de veras creo que es la parte más difícil de lograr inmersos en este clima de polarización. Lo noto porque además incluso en algunas ocasiones, hasta incluso yo me contagio de eso, y es una lucha constante. Es la tolerancia, el respeto y la inclusión. La causa lo merece. Salvar la democracia en el país lo merece. Y la otra es dejar para después los temas que nos polarizan. Hay muchos temas que ni siquiera quiero mencionar, pero que nos polarizan demasiado como sociedad, que no vale la pena discutir ahorita, que no vale la pena meternos en broncas que no tienen nada que ver. Hagan de cuenta, es como si nos pusiéramos a discutir sobre fútbol, sobre religión. No. Dejemos a un lado las cosas que nos dividen, optemos por las que nos unen y ya después del 2024, en una normalidad democrática, podremos apostarle a dirimir nuestras diferencias de una manera civilizada, no polarizada, porque lo único que le beneficia al tirano dictador, al autócrata, es que nosotros nos dividamos. Me dio mucho gusto que en este libro muchas de las recetas que da para el caso estadounidense, y además que hay una tablita que me llama mucho la atención, en donde habla justamente de esto, de cuáles son los puntos clave para identificar un comportamiento autoritario. El rechazo o la débil aceptación de las reglas democráticas del juego, check. La negación de la legitimidad de los adversarios políticos, todos los días los de nuestra. La tolerancia o fomento a la violencia, todo el tiempo está promoviendo la violencia. Y la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación, todo el maldito tiempo. Esta es la receta, y dice que si uno de estos cuatro requisitos se cumplen, estamos ante un líder autoritario. En este caso, los cuatro y de manera permanente y recurrente. Por eso, si alguien lo puede conseguir, está muy bueno. Léanlo, échenle un ojo. Trataré más adelante de hacer una reseña mucho más profunda de los casos que se mencionan ahí y de cómo han fracasado algunos y cómo han tenido éxito otros. De acuerdo con lo que leí, creo que nosotros estamos en una posición de vanguardia y de avanzada. Eso es lo que evidencia la crisis profunda que tienen ahí adentro y los errores brutales que han cometido, como la imbécil esta de Patricia Armendariz confesando públicamente que ha violado la Constitución. A la madre que sea diputada, violó la Constitución y punto, ¿no? Eso no la exonera y seguramente se van a meter en 25,000 problemas y creo que conforme van avanzando se van tropezando cada vez más. Bueno, de eso les quería platicar porque me emocionó bastante este libro y estoy muy contento, les reitero, de que ya hayamos rebasado los 50,000 suscriptores. Hace rato iban 50,428, ahorita van 50,434. Ahí vamos, vamos creciendo. Es una gran comunidad y vale muchísimo la pena porque lo que estamos haciendo es construir ciudadanía entre todos. Vamos, les decía, los 15 millones. 15 millones de vistas. Muchísimas gracias, comunidad. Si no se han suscrito, suscríbanse porque hay más de 200,000 usuarios recurrentes de este canal que no sean, o sea, 3 de cada 4 personas que ven este canal no están suscritas, pero ahí están. Así es que suscríbanse, por favor. Favorecen mucho la interacción del canal y el crecimiento. Y pónganle like y compartan este video si les gustó. Y si quieren patrocinar, pues bienvenidos sean. Muchas gracias. Aquí seguimos. Todavía no terminamos el año. Así es que seguramente haremos algo más antes de terminar el año. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.